Gracias, Tony. Gracias por haber venido a contarnos cómo están las cosas ahora mismo, no solo estas dos organizaciones, sino muchas otras. Vamos a seguir hablando de la clase media y de los sueldos de los políticos, algo mencionados también en esta parte de la entrevista y, cómo no, en nuestra prueba de verificación, un protagonista casi absoluto. Bueno, después de escuchar lo que hemos escuchado, vamos con una de las declaraciones, la declaración polémica de la semana, podríamos decir. El protagonista, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a preguntas de Cayo Lara, soltaba lo siguiente en el Congreso. Los salarios no están bajando en España. Los salarios están creciendo moderadamente en nuestro país. Pues ya lo han escuchado, los salarios no están bajando en nuestro país y se montó una verdadera polémica después de escuchar al ministro decir eso. Es más, en pasillos después dijo que se había agarrado a un dato, una estadística que hemos comprobado no se refiere a todos los trabajadores y que además se refiere a un tiempo muy concreto. Por eso hemos hecho nuestro trabajo, nuestra prueba de verificación, y es buscar qué organismos indican si lo que dice el ministro es verdadero o falso. Y ahí lo van a ver en pantalla. Los sueldos bajan según el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Los sueldos bajan según el Ministerio de Hacienda, responsable, Cristóbal Montoro. Los sueldos bajan también según Eurostat, según las estadísticas europeas. Y los sueldos bajan según el Banco de España. Y ojo, porque en las últimas horas se han sumado también los empresarios a esa tesis, los sueldos bajan y no son sospechosos, en la COE aquí en España. Así que podemos decir que esa frase del ministro que muchos de ustedes nos pedían que verificáramos, los sueldos no están bajando en España durante la crisis, podemos decir que es falsa. Pero aquí en El Objetivo, además de esa declaración, hemos querido buscar otras del ministro Montoro para ver cómo los políticos utilizan a veces los datos para que esos datos les den la razón, aunque no la tengan. Hemos buscado varias declaraciones, como digo, del ministro Montoro. La primera de ellas tiene que ver con la subida de impuestos. El ministro Montoro se refería de esta manera, también en el Congreso, a la subida del IVA. Ayer, el presidente de la Junta de Andalucía dijo que el ministro de Hacienda había anunciado la subida del IVA para el día después del 25 de marzo. ¿Quién miente, señoría? ¿Quién miente? Yo le voy a decir, para tranquilidad suya y de todos los andaluces y de todos los españoles, que después del 25 de marzo no habrá subida del IVA. ¿Quién miente? Esa es una pregunta que nos gusta mucho aquí en El Objetivo. Decía el ministro, frase textual, que le habían preguntado sobre si el día después del 25 de marzo, elecciones andaluzas, había subido o iba a subir el IVA. Y él decía que el día después no. Pero claro, lo que no recordaba el ministro, y se lo podemos contar porque han pasado varios meses, es que después sí lo hizo. Lo hemos buscado en el BOE, donde el gobierno anunciaba que la subida del IVA tendría lugar, ahí lo ven, en septiembre. No el 25 de marzo, no el 26 de marzo, pero sí que subió el IVA. Y es un claro ejemplo, y por eso lo traemos al programa, de cómo a veces los políticos, y en este caso Montoro, utiliza una verdad a medias para falsear un argumento. El IVA no subió el 26 de marzo, pero subió en septiembre. Así que podemos decir que el argumento del ministro, esa frase, después del 25 de marzo no subió el IVA, es claramente engañoso, una de esas categorías. Y vamos con la segunda afirmación del ministro Montoro, de hace un tiempo también. Le preguntaban por Luis Bárcenas. Decía lo siguiente. El señor Bárcenas no se ha acogido como persona física a la regularización fiscal. Otro claro ejemplo de cómo a veces los políticos utilizan verdades a medias. Vamos a explicarles por qué. Decía el ministro que Bárcenas no se había acogido como persona física, y ahí el matiz importante para el ministro, a la regularización, amnistía fiscal para el resto de los humanos. Decía que no se había acogido como persona física, pero tiempo después tuvieron que reconocer que se había acogido a través de su empresa. Bueno, no es Bárcenas, es su empresa, pero es Bárcenas. Ahí están viendo Tesedul. Esa era la amnistía fiscal a la que se había sometido. Y de nuevo, un claro ejemplo de cómo un político, en este caso Montoro, utiliza una verdad a medias, no como persona física, pero sí como empresa, falsea un argumento. Por eso podemos decir que esa frase del ministro Montoro, podemos decir que es engañosa. Y vamos con la tercera declaración, que tiene que ver también con una polémica que se producía estos días en torno a la subida del IVA en algunos productos de la cultura. Escuchen. Hemos subido el IVA para todos, no hemos subido el IVA de las exposiciones de arte, ni la entrada a un museo, ni nada que se parezca.
Bueno, decía, no hemos subido a algunos productos y mencionaba en concreto uno. Decía que no solo hemos subido a los museos. Claro, al ciudadano de a pie a lo mejor le faltan algunos datos, por eso el ministro lo afirma con esa rotundidad. Y es que queremos explicarles que los museos están exentos de esa subida, de aplicar esa subida del IVA por ley. Algunos museos nacionales, por eso el Gobierno no lo hace. Así que, claro, según escuchamos al ministro, hay quien puede pensar que tiene razón, pero podemos decir, sabiendo que algunos museos nacionales están exentos por ley de la aplicación del IVA, podemos decir que esa afirmación del ministro es claramente engañosa. 3 ejemplos, y el cuarto, el del falso, de la bajada de los sueldos, de cómo a veces los políticos retuercen los datos o los utilizan a su conveniencia, pero luego las pruebas de verificación pues dicen lo contrario.